que ha sido la humanidad que contra el pecado ha sido ganada por el Señor Jesucristo y su resurrección es prueba de esa victoria, que ahora nosotros gozamos los beneficios de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar antes de comenzar con el mensaje. Nuestro Padre, te damos muchas gracias porque tú nos amas y a pesar de nosotros desviarnos de tus caminos, ser rebeldes a ti, tú decidiste por ese amor salvarnos, entregar lo más preciado que tenías, que es Jesucristo. Gracias porque Él estuvo dispuesto a hacerte como uno de nosotros, hacerse hombre en debilidad, y no solamente hacerse como uno de nosotros, sino estar dispuesto a padecer una muerte de cruz. Pero si el mensaje se quedara solamente en esa muerte, pues no tendríamos esperanza, pero agradecemos profundamente porque Él en su perfección, en ese poder que tiene como Dios, resucitó de los muertos y ahora nosotros tenemos una esperanza viva de una eternidad contigo en los cielos. Y también te damos muchas gracias porque como ese Dios y ese Padre bueno que eres para nosotros, nos has dejado la guía de tu palabra para que nuestras vidas pueda haber, puedan ser perfeccionadas a través de ella y también a través de ella podamos conocer tu persona, tu carácter. Y ponemos el tiempo de estudio esta mañana o esta tarde en tus manos. Quisiera preguntarles a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿qué, cuál es el centro de sus vidas? Y a lo mejor decíamos, pues, ¿cómo puedo saber cuál es el centro de mi vida? O sea, hay muchas cosas que en la vida cotidiana ocupan nuestra mente, ocupan nuestro corazón. Entonces, aunque hay muchas cosas que le damos, digamos, prioridad, siempre va a haber una que ocupa el centro, ¿no? Y a veces en diferentes momentos puede ser una cosa, puede ser otra. Pero ¿cómo podemos saber qué es lo que ocupa el centro de nuestra vida? Y muchas veces puede ser una persona, puede ser una meta, incluso a veces puede ser hasta nada más una pasión, un hobby. ¿Y cómo podemos saber eso? Normalmente cuando algo es el centro de nuestra vida, pues lo tenemos muy presente en nuestra mente, ¿no? Es algo que constantemente estamos pensando todo el tiempo. A veces, aunque no queramos, estamos pensando eh, en esa, puede ser cosa, trabajo, persona, y muchas veces pues también nuestro estado de ánimo incluso pues depende de cómo, si las cosas van bien con eso, ¿no? Puede ser el trabajo. Si el trabajo va bien, pues mi estado de ánimo es bueno. Si el trabajo va mal, pues entonces no lo es. Y así muchas otras cosas, ¿no? También nuestro tiempo, pues, muchas veces lo dedicamos o lo apartamos en base a esto que está en el centro de nuestro corazón, ¿verdad? Si es a lo mejor un deporte, pues hay una actividad, vamos a poner una actividad de la iglesia, pero está también este deporte que nos gusta mucho, pues, y si esto está por delante de otras diferentes cosas que puedo hacer, pues podemos ver que eso puede ser el centro, nuestra prioridad. Y también cuando algo está en el centro, pues invertimos mucha energía, invertimos esfuerzo. Y también cuando pensamos en eso que está en el centro de nuestras vidas, pues produce cierta emoción que pudiera ser intensa para nosotros. Y en la semana, bueno, me habían recomendado un libro que apenas voy a empezar, apenas la semana pasada leía la introducción y en esa introducción hablaba sobre la crisis financiera que hubo ahora en el 2010, en el 2008, que creo que, bueno, principalmente pegó a las personas, a los ciudadanos de Estados Unidos cuando los mercados se cayeron y demás. Y platicaba historias de varias personas, empresarios, que en esa caída financiera pues perdieron pues, millones de dólares. Y la reacción de muchas de estas personas fue cometer el suicidio. Para ellos era tan importante su dinero, sus inversiones, que era el centro de su vida, que ya que lo perdieron, pues ya no tenían esperanza más en esta vida y simplemente quitaron, se quitaron la vida, decidieron terminar con su vida. Y creo que ah, cuando las personas ponemos
nuestro, en nuestro centro de nuestras vidas, cosas que son falibles, cosas que pueden desvanecerse en cualquier momento, pues cuando eso llega a pasar, que eso va a pasar, si ponemos nuestra esperanza en cosas terrenales, en cosas materiales, pues a veces produce desesperación y una situación que es lamentable en la vida de cualquier persona. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos su palabra y en la palabra pues muchas, vemos cuál es el deseo de Dios hacia el hombre. Vemos que Dios quiere tener una relación personal con nosotros. Desde el inicio de la creación, vemos a Dios teniendo una comunión cercana con Adán, con Eva, pero pues el pecado rompió esa comunión y esa relación. Y también cuando leemos la escritura, pues vemos también esa batalla espiritual que hay desde que entró el pecado, donde Satanás quiere tomar el lugar de Dios, ¿sí? Quiere tomar el lugar de adoración, el lugar que Dios merece en cuanto a de preeminencia, de ser admirado por los hombres, de ser digno de la obediencia de los hombres, digno de la confianza de los hombres. También Satanás lucha por tomar ese lugar, aun cuando sabe que esa batalla ya está perdida. Lo vemos desde una perspectiva de la eternidad. Entonces, lo que quisiera ver esta mañana es algo pues que el Señor también ha estado hablando en mi corazón en cuanto a qué ocupa el centro de mi vida, ¿verdad? Y si no es Dios, que ocupa, pues podemos decir que es un ídolo que ocupa dentro de nuestras vidas. Entonces, quisiera hablar sobre esa idolatría que muchas veces tenemos en nuestra vida, aun cuando muchas veces pensamos en la idolatría como una imagen, un, un objeto al que muchas personas rinden culto o adoran. Sabemos que eso pues, va totalmente en contra de Dios. Pues, creo que nadie nosotros practicamos ese tipo de idolatría, ¿verdad? Donde adoramos objetos, imagen o algo que es tangible. Pero también en la escritura vemos la realidad de que cuando algo o alguien ocupa el lugar que Dios debería de tener, la preeminencia que Dios debería de tener, pues eso es una idolatría espiritual, ¿sí? Y vemos en Romanos que Dios creó todo, todo es por Él, como dice el versículo, por Él, para Él, bueno, creo que todo es en Él, por Él y para Él, ¿verdad? Entonces Él quiere tener la preeminencia en todos los aspectos de la vida de, del hombre. Y, y cuando algo está en el centro de nuestra vida, en este caso debería de ser Dios, pero muchas veces no es así, eso influye en nuestras decisiones, en las decisiones que tomamos, en las emociones que muchas veces también evoca el tener cierta cosa en nuestro centro, en el centro de nuestra vida, también el propósito que, que nos da y también muchas veces nos da cierta identidad. Pues, sí, hay muchas formas en las que puede dar identidad. Y, pero vemos también en la Biblia que Dios, eh, vemos en Éxodo capítulo 20, cuando se dan los mandamientos, ah, pues el primer mandamiento que el Señor da precisamente le dice a su pueblo de no tener dioses ajenos delante de mí. Y si vemos pues, la historia de dónde venía el pueblo, venía de salir de la esclavitud de Egipto, llevan 400 años. A veces a lo mejor no tenemos la magnitud de lo que representan 400 años, pero ¿cuántas generaciones pueden pasar en ese lapso de tiempo? ¿Verdad? Hace no mucho yo veía una foto donde aparecía, creo que en esa foto aparecían 6 generaciones diferentes, o sea, vivas. La foto era una bebé recién nacida, la mamá de la bebé, que probablemente haber tenido unos 20 años, unos de 20 años, y luego la mamá, a la abuelita de 40, la bisabuelita de 60,
Yo, ya no me digas, tatarabuela de 80 y hasta que ¿cómo se diría, verdad? De 100 años. Entonces, en una misma imagen, 6 generaciones, digamos, en menos de 100 años. Ahora imagínense en 400 años, cuántas generaciones habían pasado del pueblo de Israel, pues, viviendo en Egipto. Era un país que estaba, era una nación que estaba, donde había mucha idolatría. ¿Sí? Entonces, probablemente para el pueblo de Israel que venía de este trasfondo, pues para ellos era común, o era algo normal de lo que era la idolatría. Dicen que incluso los egipcios tenían dioses para todo, no nada más era un solo dios, tenían dioses para el clima, para la muerte, para la fertilidad. Entonces era algo muy, a lo que el pueblo de Israel se estaba muy habituado, y al salir de Egipto, pues cuando Dios da los mandamientos, él eh, da ese mandamiento de no tener dioses ajenos delante de- del pueblo, no hacerse imagen de la creada, y no adorar a nada que estuviera en el cielo o en la tierra, sino solamente a Él. Entonces, al dar este mandamiento, pues Dios, más que, digamos, una ley de no tener eso, pues, quería tener una relación, una exclusividad de su pueblo hacia Él, ¿sí? Entonces, también es un pacto, de alguna manera, que podemos ver representado en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento, muy parecido a lo que es un pacto matrimonial. Y si hay, algunos se acuerdan de Osea, el profeta Osea, la historia que hay detrás de él, donde Dios le dice que tome por mujer a una ramera, ¿verdad? Y pues, es algo muy duro, ¿no? Muy fuerte lo que Dios le está pidiendo al profeta, pero la razón por la que lo hacía era para representar ah, la relación que Dios quería tener con su pueblo, como un esposo y como una esposa, donde no solamente hay exclusividad, ¿no? Y acá, pues obviamente, o sea, al tomar a una mujer así por esposa, pues obviamente la esposa le es infiel, lo abandona. Pues no, digo, no era de sorprendernos, pero es lo que pasa, y de alguna manera refleja, o sea, podía sentir o entender, pues, también lo que Dios siente cuando su pueblo le es infiel, cuando eh, toma a otros dioses, en este caso era el dios de Baal, pueblo salió detrás de él, cómo hay sufrimiento, cómo hay dolor en el corazón, pero aún así él dice que el amor hacia ella, que muestra el perdón. Y de la misma manera el Señor, aunque muchas veces el pueblo, nosotros mismos también, que hemos sido infieles, ¿no? Ah, no hemos mostrado esa fidelidad que solamente Dios merece, pero así también Él es bueno en perdonar y, y en mostrarnos su amor, y restaurar la relación que Él quiere que nosotros tengamos con Él. Y podríamos imaginar un caso real de un esposo que se esfuerza constantemente por proveer, por cuidar a su esposa, por ser el mejor esposo posible, y de repente pues esta mujer decide abandonarlo, de estar con otras personas. Pues eso ciertamente trae dolor al corazón. Y pongamos que este esposo pues se acerca a su mujer, este, y le reclama esa infidelidad o esa eh, falta de lealtad que ha mostrado hacia ella, y que la respuesta de la mujer sea: sí, he hecho todo esto, pero sigo aquí contigo. Es un dolor fuerte porque, pues, no es la respuesta, ¿verdad? Este, he hecho todo esto y lo voy a seguir haciendo, pero sigo contigo. Y creo que es muchas veces nuestra respuesta hacia el Señor, ¿verdad? Me distraigo con otras cosas, tú no eres mi prioridad, a pesar de que yo sí soy tu prioridad, tú has hecho tanto por mí, este, pero sigo aquí a media. ¿Verdad? Porque muchas veces esa puede ser la misma respuesta, ¿sí?
estoy contigo. No eres mi centro, pero aquí estoy. Entonces, el Señor queriendo esa exclusividad, esa relación con cada uno de nosotros, muchas veces nosotros eh, nos desviamos de cosas que quitan el lugar, la preeminencia que Dios debe de tener. eh, pero, pues sí, si pensáramos en el dolor que causa al Señor cuando nuestra respuesta es esa, ¿sí? Sigo aquí, pero no eres mi centro, pues a lo mejor eso nos podría hacer mover nuestro corazón para que busquemos continuamente que el Señor realmente sea el centro de nuestra vida, ¿sí? También la idolatría muchas veces es algo que está en el corazón, que a veces no se manifiesta, digamos, exteriormente. Por muchos de nosotros podríamos venir cada domingo, cada martes, cada miércoles, cada viernes, y a lo mejor, si nos ven, pueden decir, pues todo está bien con esta cosa, hasta es constante las reuniones, pero muchas veces también hay en nuestro corazón idolatría. Si vamos a Ezequiel, capítulo 14, y 14, versículo 3, y aquí el contexto es que el pueblo estaba en Babilonia, estaban en el exilio, y digamos, estando en el exilio, pues ya habían perdido mucha parte de su territorio, ya no había templo, de alguna manera, pues el pueblo de Dios ya no tenía eh, identidad como solía tenerla siendo Dios su líder, el que los guiaba. Y pues aquí algunos líderes del pueblo eh, vienen a consultar a Jehová a través del profeta Ezequiel. Y la respuesta en el versículo 3 dice, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo para su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ello? Y a lo mejor estos líderes cuando venían a consultar a Jehová, probablemente a lo mejor ya se habían deshecho físicamente, ¿no?, de ciertos ídolos, pero todavía en el corazón, todavía en el interior de ellos este, había idolatría, ¿verdad? Podrían parecer muy piadosos, entonces venimos a consultar a Jehová, venimos a hacer lo correcto, ¿sí? Pero Dios ve más allá de las cosas externas, ¿sí? Y Él ve que todavía en su corazón hay esa idolatría, ¿sí? Y muchas veces, vuelvo a repetir, puede verse todo bien en nuestra vida exterior, pero creo que también es bueno examinarnos, pedir al Señor que nos examine a nosotros mismos para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, que nos muestre si Él es el que está en ese lugar de preeminencia en nuestras vidas, y si no, pues que transforme nuestras vidas y pueda ah, haber ese cambio que Dios ah, quiere para nuestras vidas. Y es muy común en la vida cristiana, es muy fácil es mostrar que todo está bien, pero muchas veces cuando el centro realmente no es Dios, a lo largo del tiempo se va a manifestar cuando el Señor no es el centro de nuestra vida. Y probablemente muchos de nosotros hemos estado expuestos a esas situaciones donde conforme vamos creciendo, quizá de niños éramos buenos para memorizar, para participar en actividades, sí, a lo mejor hasta de ejemplo para otros, pero poco a poco a veces el corazón se puede ver ah, desviado, se puede ver tentado por cosas como a lo mejor pensando en un joven, ¿verdad? La admiración de otros o el éxito, que es lo que el mundo muchas veces, Satanás, a través del sistema que ha creado, pues busca en los jóvenes, busca el éxito, busca que tú tienes un valor más allá de un valor por lo que haces, por quién eres. Y, y poco a poco a veces el corazón
se va desviando a esas cosas y va dejando de lado las cosas que son espirituales, las cosas que son buenas para él, hablando en su vida como cristiano, como es eh, leer la palabra, memorizar, estar en comunión con los hermanos, ¿sí? Y cuando empezamos a llenar nuestro corazón de esas ah, cosas que son terrenales, va a llegar el momento en donde esos anhelos, esas metas terrenales nos van a decepcionar. ¿Sí? Como en el caso de estas personas que tenían éxito profesional, tenían mucho dinero, pero un día todo se desplomó. También, si nuestro corazón hay esa tentación de buscar el éxito, de buscar el reconocimiento, de buscar cosas que están fuera del Señor, va a llegar un momento donde eso también nos va a, nos va a fallar y al fallarnos, pues va a haber una tristeza en nuestro corazón y no vamos a estar completos en el Señor, ¿sí? Pero al fin, también muchas veces esas situaciones, el ver que el sistema, que los hombres, que los anhelos terrenales fallan, muchas veces también nos llevan otra vez a voltear al Señor, que va a ser el único que no nos va a fallar si lo ponemos en el centro de nuestra vida. Entonces la idolatría muchas veces no empieza desde afuera, sino es algo que nace en el corazón. Y poco a poco son cosas a las que les empezamos a dar más valor de lo que deberíamos y empiezan a tomar el lugar de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 5. Colosenses 3 5, hablando de la vida cristiana, Pablo escribiendo pues ya creyentes, algunos de ellos ya maduros. Este, yo antes cuando llegaba a escuchar mensajes sobre precisamente esto, la idolatría espiritual que hay en nuestras vidas, a veces yo sí tenía un poquito de conflicto en el sentido de que pues cuando yo leo la Biblia, para mí un ídolo era algo tangible, ¿verdad? Algo que la gente deliberadamente se inclina ante ellos, más si leemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ese era un poquito mi conflicto cuando se hablaba de esta de idolatría espiritual, pero por ejemplo aquí en Colosenses cuando se escribe a los creyentes en el versículo 5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, dice, y avaricia, que es idolatría. Este es uno de los versículos que nos da luz de que realmente la idolatría no tiene que ser necesariamente inclinarnos a algo, a una imagen, a una estatua, sino tiene que ver mucho con, eh, con nuestros deseos en nuestro corazón, ¿sí? Dice, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en la avaricia, ¿verdad? Eh, a lo mejor alguien de nosotros dirá, no, pues yo no tengo problemas con eso, ¿verdad? Yo no soy avaro. Yo solamente, pues, trabajo porque, pues, es lo que todos tenemos que hacer. Eh, a lo mejor un padre de familia trabajo porque, pues, tengo que proveer para mi familia. Pero muchas veces, pues, también la Biblia habla en contra, ¿no? El mismo Señor Jesucristo contra las riquezas, y más adelante vamos a ver eso. Que no se puede servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. Es algo que no se puede porque te va a amar a uno o amarás al otro. Y muchas veces, aunque nosotros dentro de nuestro corazón podemos decir, no, yo no soy avaro, yo nada más me conformo con lo que tengo y así, este, ¿cuántas veces no ponemos nuestra seguridad en las posesiones? ¿Cuántas veces no ponemos nuestra seguridad en el dinero? ¿Sí? Y si este se va o hay escasez, entra una incertidumbre, una inquietud, muy fuerte.
y de alguna manera poner nuestra seguridad, poner nuestra confianza, pues es una forma de en el dinero, en la riqueza es una forma de idolatría, porque nuestra confianza debe estar puesta en Dios, quien es nuestro proveedor, quien es el que suple nuestras necesidades. Entonces, ah, muchas veces cuando llegan esos momentos de estrechez quizá económica, pues "Ay, quiero más, voy a trabajar más, voy a descuidar las cosas espirituales para poder este, completar, ¿sí? Para mis necesidades económicas. Y, y muchas veces esto puede parecer algo como sincero, una cuestión legítima donde pues, el padre tiene que trabajar para suplir las necesidades de su familia. Y también leía sobre la historia de una mujer que pues uno de sus mayores anhelos en la vida era tener hijos. Nada más que esta mujer pues ya se casó algo grande digamos médicamente le decían que era difícil que ella pudiera tener hijos pues, por la edad que ya tenía, pero Dios le concedió tener dos hijos, ¿sí? Entonces era un anhelo tan grande que ella tenía el tener hijos que cuando llegaron ella sentía una responsabilidad tan grande de proveer para sus hijos y que no les faltara nada en cuanto a lo material, incluso a veces, esas veces que los padres sobreprotectores, ¿no? Que no quieren que sus hijos se caigan, que no quieren que se ensucien, lo sobreprotegía mucho en en ese amor, o pues sí, amor que ella tenía este, para sus hijos. Entonces, ella trabajaba tanto para que a sus hijos no les faltara nada, no les faltara nada materialmente, pero por ese mismo afán, digamos, podemos decir legítimo, ¿no? De querer proteger a sus hijos, de cuidarlos, en ese afán de que no les faltara nada, que tuvieran de sobra, trabajó mucho y dejó, digamos, el tiempo que ella podía pasar por sus hijos por tratar de proveerles. Y al final, estos muchachos ya cuando crecieron, pues fueron muchachos con muchos problemas. Uno de ellos, problemas, vamos a llamar psicológicos, donde en la escuela pues no podía rendir, tenía eh, malas actitudes, y otro de sus hijos al punto también de que llegó este, a cosas como drogadicción, ¿verdad? Y después entendió esta mamá y algo que le reclamaban sus hijos era precisamente eso, o sea, tuviste, nos diste todo, pero estuviste ausente de nuestras vidas. Y aunque muchas veces puede ser una cuestión legítima el hecho de que alguien quiera ser proveedor, el hecho de que alguien quiera dar todo a los que son cercanos a ellos, muchas veces podemos perder, el hombre puede perder de vista esas cosas a tal punto que puede llegar a la cuestión de la avaricia. ¿Sí? A lo mejor no en el sentido de que quiero acumular millones, pero por darle todo o que a mi familia no le falte nada, digamos, mi nivel de avaricia es tal que descuido lo que es más importante. Sí, y entonces, también escuchaba una frase que a veces lo más peligroso a veces no es lo malo. A veces lo más peligroso es lo que parece correcto, sí, pero desplaza a Dios. Hay cosas de las que sí, nos vamos a alejar completamente porque no hay duda de que es algo malo, ¿sí? Pero hay otras cosas que parecen correctas y si están en su justa medida son correctas, pero si nos descuidamos al desplazarlas, eso correcto se puede desplazar a Dios y se puede volver en lo más peligroso para nuestras vidas. Y también, ah, yendo a Mateo, capítulo 6 24, donde Jesús habla en el Sermón del Monte acerca del dinero. Mateo 6 versículo 24.
Sí, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dando también del contexto de no hacernos tesoro en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. También cuando yo leía este versículo, pues yo a veces pensaba, digo, que sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede trabajar. Digo, hablando en la parte humana, de un hombre que trabaje para dos, personas. Y ya sé que sí se puede, ¿no? De hecho, hace poquito yo escuchaba una persona que decía que su hermano, cuando recién se graduó, resulta que consiguió un trabajo, este, en línea, y luego a los pocos días consiguió otro, entonces estaba trabajando para tres empresas al mismo tiempo, ¿sí? Y iba muy bien. Y habrá personas así, ¿no? Que pues trabajan para, a lo mejor en el día para alguien más y en la noche para otro. Pero en el contexto de lo que vemos aquí en Mateo, va más relacionado a lo que era la esclavitud, ¿sí? En estos tiempos había esclavitud, ah, pero entre los tipos de esclavitud que había, pues había ciertos esclavos donde sus amos los trataban bien, les daban un cuidado eh, adecuado, vivían bien, de tal forma que muchas veces incluso esos esclavos estaban cómodos con esa vida, ¿no? Incluso a veces, aunque tenían la libertad de ya ser libres, pues decían, mi situación con este amo que es bueno, es buena y quiero quedarme a servir a este amo que tengo ahorita. Entonces, en ese sentido, pensando en un esclavo que servía a un amo, pues ese esclavo no puede servir a otro amo al mismo tiempo, porque, digamos, ese servicio pues requiere, digamos, toda su vida. Incluso vemos que las familias de esos mismos hombres que eran esclavos, pues se volvían parte de, de posesión, pues, del amo. Entonces, en ese sentido, pues no hay forma en la que se pueda servir a un amo y a otro. ¿Va? Pensaba hace poquito, no sé si me platicó Raúl, con los que han trabajado en Coca-Cola, ¿verdad? Ya no pueden trabajar en Pepsi, ¿verdad? Porque pues son empresas que son totalmente competencia y no hay forma, no puede haber, digamos, esa lealtad. Entonces, cuando pensamos en que puede haber dos personas o dos cosas en el centro de nuestra vida, eso es algo que no es posible. Especialmente, digo, como vemos en esta parábola, el dinero, ¿verdad? O las riquezas o la avaricia de buscar tener más. Es algo que no es posible. No se puede tener, no puede haber dos señores, no puede haber dos señores en un mismo corazón. Solamente eh, es uno o el otro, pero sabemos que si es uno, que si son los deseos, que si es la avaricia, que si es el dinero, que si es eh, el éxito personal, ese va a fallar, se va a acabar, como vemos en este mismo capítulo, eh, las cosas o los tesoros que hagamos en esta tierra se van a deshacer, e incluso pues no los podemos llevar, pero tener al Señor, al Creador de todo, como ese Señor de nuestro corazón, como ese centro de nuestra vida, pues es lo que tiene un, un peso eterno, ¿sí? Que aún en esta vida, aunque muchas veces ponemos nuestra mirada en nuestra esperanza eterna, aún en esta vida terrenal, que el Señor sea el amo y siervo de nuestra vida, nos va a, a dar gozo en el corazón, nos va a dar paz en medio de las situaciones difíciles y aun cuando como humanos hay cosas de la vida que nosotros, eh, por la misma naturaleza de la vida, tenemos que atender, pues aun cuando éstas fallen, el Señor va a estar ahí en el centro y no va a haber desesperanza en nuestra vida, ¿sí? Siempre va a haber una esperanza a pesar de lo que pase en nuestra vida. Y creo que hemos tenido muchos ejemplos de, tanto en la palabra como hermanos, aún en esta iglesia, de personas que han perdido cosas, se han perdido dinero, han perdido posesiones, han perdido la salud
Y aún así, cuando el Señor está en ese centro de la vida, no hay desesperanza en estos hermanos, ¿sí? Porque hay algo mayor, ¿sí? A diferencia de estas otras personas que cuando cayó la economía y perdieron su dinero, ya no había esperanza. Se acabó todo para ellos y terminó su vida. A veces puede pasar por nuestra mente, ¿y qué pasa si un día el Señor permitiera que algo que tememos que nos pase? Pues nuestra esperanza no está puesta en esas cosas, ¿no? Aún sea salud, aún sea dinero, aún sea familia, seres queridos, si, si ponemos nuestra esperanza, nuestro centro en esas cosas, cuando las perdamos, este, va a haber desesperanza, pero si estamos en el Señor, aun cuando esas cosas pudieran pasar, el Señor nos da gracia y es, digamos, un amo amoroso que, que va a valer la pena decir, soy siervo de Dios y no soy siervo de las riquezas o siervo de una persona o, o, o siervo de las cosas que el mundo ofrece. También, si vamos a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 pues también nos habla acerca de cómo, pues cómo ha sido la caída del hombre, cómo corazones se han endurecido al Señor y no toman en cuenta a Dios, incluso al punto donde ni siquiera hay conocimiento acerca de Dios. Y a veces podemos pensar muchas veces que esa ignorancia que hay en estas personas que describe Romanos capítulo 1, pues a lo mejor digamos, pues es que son personas que nunca les ha llegado la palabra, ¿verdad? Aún en nuestra época hay lugares en el mundo donde no ha llegado la palabra escrita. Y en estos tiempos, cuanto más, yo creo que había ese tipo de situaciones donde había, vamos a llamarlo civilizaciones o grupo de personas que no tenían el testimonio escrito de la palabra, pero vemos en Romanos capítulo 1 versículo 21, que el Señor se ha revelado a todos. El Señor se ha revelado a todos. En el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, la revelación se dio a ellos. Pero vemos el versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, no es por falta de testimonio, no es por falta de revelación de parte de Dios en ciertas personas, sino que estas personas, conociendo a Dios, dice, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Y si cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y cuando pensamos en esto, en esta situación donde a pesar de que las personas recibieron esa revelación de Dios, como creador, ellos de alguna manera hicieron, vamos a llamarle un intercambio trágico, ¿verdad? Cambiaron la gloria de Dios por cosas, dice acá, cosas corruptibles, ¿sí? En semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, pues obviamente eso, claramente eso es idolatría y una idolatría que ha llevado a, a, a este tipo vamos a, es que no sé, no me encuentro la palabra, de grupos étnicos o a una perdición este,
muy fuerte. Es como se les presentó el testimonio de Dios, algo muy valioso, y lo cambiaron por algo que no vale nada. Y eso me hizo acordarme cuando de niño, cuando estábamos aquí algunos estudiantes del PEP haciendo no, la primaria abierta o la secundaria, en los libros de texto de historia de México, este, cuando se habla sobre el descubrimiento de América, pues me acuerdo muy bien que mencionaba cuando los españoles descubrieron América, cómo hacían intercambios de, de, pues, cosas que no valían, como espejos o objetos de cobre. Ellos los intercambiaban con los indígenas que estaban poblando América por oro, ¿sí? Y ellos muy contentos estaban intercambiando esas cosas que se veían bonitas, ¿verdad? Pues algo más brilloso que el oro, un espejo, otras cosas que ellos le daban más valor, pero ellos estaban entregando algo más valioso, que era el oro, y pues los españoles lo sabían, ¿verdad? Estaban aprovechando de esta situación. Y creo que es lo que a veces el hombre tendemos a hacer, ¿sí? Se nos ha manifestado eh, la revelación de Dios, o en este caso fue lo que hicieron aquí estas personas que describen Romanos, y lo cambiaron, ¿sí? Un intercambio trágico. Cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles, por imágenes que no sirven de nada. Y, pero creo que no estamos exentos, aún nosotros como creyentes, aunque ya tenemos el conocimiento, aunque ya tenemos la revelación de Dios, ya sabemos que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, que ya somos salvos en Él. A veces creo que también podemos entregar esas cosas, podemos hacer ese intercambio de lo que es valioso, que es eh, el gobierno de Dios en nuestra vida, por permitir otras cosas, que otras cosas corruptibles gobiernen nuestra vida, y al final lo único que llevan es más y más a la perdición, ¿sí? Al punto que incluso dice que Dios los entregó, ¿verdad? A sus deseos, ¿sí? No me quieren rebelar contra mí, ok. Les, les permite, o no les estorba en esos deseos que ellos tenían, al punto que, pues si leemos, seguimos leyendo aquí Romanos, el hombre ha llegado a hacer cosas muy malas por cambiar esa verdad, por cambiar la verdad de Dios, y cambiarla por cosas que son totalmente corrompidas por mismo Satanás. ¿Sí? Entonces, debemos de estar conscientes de lo que Dios nos ha dado, de lo que su presencia, su gobierno en nuestras vidas representa, y que a veces humanamente podemos pensar que es pesado, ¿no? A veces por eso a veces hay ese conflicto, ¿no? En nosotros, y a lo mejor cosas tan cotidianas, pero a lo mejor eso nada más es algo exterior de lo que podemos ver, cosas tan superficiales como cambiar una reunión de oración por, no sé, un partido de fútbol, o cambiar una reunión de oración por mi cansancio, o cambiar un estudio o una reunión con los hermanos por cosas que realmente no aportan mucho valor en nuestra vida. Y muchas veces, como digo, eso es algo solamente en lo exterior, ¿verdad? Hay cosas más profundas a veces de por qué hacemos eso. A veces hay cosas más profundas de por qué no tenemos el mismo ímpetu o el mismo ánimo de participar en las cosas que son buenas para nosotros espiritualmente, y que el Señor pide de nosotros, como congregarnos, como orar. Probablemente si alguien no tiene el deseo de venir a orar con los hermanos, es porque a lo mejor tampoco en la vida personal lo hace. Solamente el Señor sabe. Si alguien no quiere venir con los hermanos a estudiar la palabra, es porque a lo mejor en su vida diaria tampoco lo hacen. Porque creo que al estar en esa estrecha comunión con el Señor, una persona que pasa tiempo en oración, una persona que pasa tiempo en su palabra personal con el Señor, su hambre va a aumentar, al punto que va a anhelar estar también con sus hermanos, compartiendo lo que ya aprendió, o orando por compartiendo las peticiones, intercediendo por otros. Entonces, pues es la advertencia de no cambiar nuestra vida, no hacer esos intercambios que pueden ser peligrosos para nosotros,
dejando la verdad de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas por cosas que son baratas, por cosas que pueden ser atractivas, ¿sí? Como en este caso los espejos o las cosas que les daban a estos indígenas. Para ellos eran atractivas, pero no valían nada, ¿sí? Entonces hay que estar conscientes de esa riqueza que el Señor nos ha dado, tan enorme, y no cambiarlas por cosas que son efímeras, que son falsas, que son engañosas, que lo único que van a producir en la vida va a ser tristeza y amargura en nuestras vidas. Entonces, que esas cosas no reemplacen a Dios, que no estemos haciendo ese mismo intercambio. También, yo creo que uno de los ídolos más fuertes que tenemos en nuestras vidas somos nosotros mismos. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 2 al 4. Y esto es la advertencia que Pablo le hace a Timoteo sobre pues la generación de los últimos tiempos en ese entonces, pero creo que no ha cambiado mucho en nuestra generación. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y quién de nosotros no puede decir que no se ama a uno mismo? Hay otro pasaje, ¿no? Que dice, nos amamos nosotros mismos hasta el punto que cuidamos nuestro cuerpo, lo sustentamos, lo alimentamos, ¿verdad? Si no nos amáramos, pues no, yo no sé cuánto tiempo dedica cada quien en su persona, pero dedicamos mucho tiempo de muchas maneras, ¿no? En alimentarnos, en vernos presentables, en nuestro descanso, en nuestro, incluso, vamos a llamarlo, en nuestro ocio, ¿sí? Dedicamos mucho tiempo a nosotros, ¿sí? Y muchas veces también nosotros mismos podemos ser amadores de nosotros mismos. Es una tendencia del hombre, es una tendencia del hombre caído, el ser, amarse a sí mismo y solamente actuar en beneficio de mí mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces el hombre no está dispuesto a aplastar a quien sea que se ponga en su camino para lograr mis objetivos, lo que es mi comodidad o lo que yo quiero? Y esa es la regla por la que cada vez más la sociedad, el sistema le dice a los jóvenes que, "Pero tú vive por ti mismo, haz lo que tú quieras". A lo mejor de perdido antes en la generación pasada, este, pues los padres, ¿no? Tenían su familia y vivían para su familia, eh, y hacían muchos sacrificios en beneficio de las personas que los rodeaban. Pero la filosofía de hoy en día es a los jóvenes es: "Haz lo que tú quieras", ¿verdad? Y también veía una estadística en cuanto al tema laboral. Antes, la generación, se llaman los baby boomers, como mi papá, mi hermano César, Juan Carlos, este, se caracterizan por ser muy fieles como dijo Josué, a las empresas a las que trabajamos, ¿verdad? A pesar de que pudieran venir momentos difíciles, ellos permanecían ahí porque pues, tenían ese sentido de responsabilidad y permanecían. Pero la generación de hoy, en ahora, si yo ya no estoy a gusto, si este trabajo no es lo que yo quería, lo que yo esperaba, me siento incómodo, déjalo y busca otra cosa. Es, es algo con lo que la sociedad hoy en día está batallando, sobre todo las personas que tienen que contratar a alguien, ¿no? Pero porque esa es precisamente la forma en la que el mundo nos quiere enseñar cada vez más. Ámate a ti mismo. Si tú no estás bien contigo mismo, no vas a estar bien con los demás. También es una filosofía que está muy fuerte hoy en día. Si tú no estás bien contigo, no estás bien con los demás. Cuando la realidad es que si no estamos bien con Dios, no vamos a estar bien con nosotros mismos ni con los demás. Entonces, Dios es el que tiene que tener este centro. Y si tenemos un amor por nosotros mismos, donde solamente buscamos nuestra comodidad,
donde solamente buscamos nuestra felicidad, donde solamente nuestra opinión es la que cuenta, aún en la iglesia no vamos a ser efectivos, ¿sí? En edificarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque edificar a alguien más, sostener a alguien más, soportar a alguien más, implica falta de comunidad, que tenemos que dedicar tiempo a los hermanos, ¿sí? También, si todo va a girar en torno a mi felicidad, lo que a mí me gusta, pues bueno, servir a los demás muchas veces no va a traer esa felicidad como el mundo la ve. Ya voy a disfrutar mi vida. Trae gozo servir a los demás, trae gozo servir a Cristo, pero felicidad como el mundo la conoce probablemente no, porque involucra sacrificio. Y también no puede girar nuestra vida en torno a nuestra propia opinión, por eso también tenemos un cuerpo donde hay diversidad, donde si todos vamos a la palabra del Señor, pues va a haber esa unanimidad en Cristo, aunque pudiera haber diferentes formas de pensar en ciertas cosas, ah, ciertos aspectos de la vida, pero como cuerpo traemos esas opiniones, esas formas de pensar, las, eh, las traemos a Cristo y vemos en su palabra, pues juntos también podemos llegar a un conocimiento más profundo y pleno eh, hacia Él. Así cuando ponemos aún como iglesia como a Dios como el centro de nuestra vida. Este es el ídolo, el yo, más sutil, ¿está? Pero el más aceptado por, 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 por las personas. Entonces, si, si, si Dios es el centro de nuestra vida, los puntos que hemos visto ahorita, lo tenía anotado en la primera parte, este, si ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, eso se va a manifestar en diferentes maneras. Si Dios es el centro de nuestra vida, ya no vamos a decidir por nosotros mismos, con una relación, hemos buscado una relación con su pueblo al decirles que no tuvieran otros dioses, ¿no? Delante de parte de él, como vemos en Oseas, donde él es un esposo de su pueblo, su esposa. Cuando hay una relación así tan cercana, ya no tomamos una decisión por nosotros mismos. ¿Va? Y las parejas podrían todavía entender mejor eso que yo. En pareja ya no se toman las decisiones. Yo soy soltero, ¿verdad? Entonces ya hay cosas que yo puedo decir, si yo tomo tal decisión, pues no hay problema. Pero si los que están casados, ya no se toman decisiones por lo que yo quiero, sino pensando ya como matrimonios son uno. Y entonces ya no deciden una sola persona, sino cuando Dios es el centro, decidimos con Él y lo que vamos a hacer en nuestra vida. Cuando se trata del trabajo, ¿sí? Que muchas veces nos, nos afanamos en eso, en tantas cosas. Si Dios es el centro de nuestra vida, ya no trabajamos para nosotros mismos o ya no trabajamos para nuestra familia, que como vimos, eso también se puede convertir en algo que se sale de control. Ya no trabajamos para nosotros, trabajamos para Él. Es una enseñanza que vemos también eh, en la escritura, en las cartas de Pablo, ¿sí? Todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, ya no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para Él y trabajamos para Él. Nuestros deseos, cuando Dios es el centro de nuestra vida, ya no son deseos para nosotros, ya no son deseos para mi propia comodidad, lo que a mí me hace bien, ¿sí? Cuando Dios es el centro, deseamos conforme a Él, conforme a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Desde el inicio, cuando Él es nuestro centro, nuestros deseos se van alineando a su voluntad. ¿Sí? Alcanzar almas perdidas, servir a nuestros hermanos. Esos son los deseos que Dios quiere para nosotros. Si Él es el centro, esos van a ser también nuestros deseos. Cuando Dios también es el centro de nuestra vida,
Nuestra confianza ya no está puesta en las riquezas materiales, nuestra felicidad ya no está puesta en las personas, ¿sí? Ya no está puesta nuestra confianza ya no está puesta en nuestra salud, en nadie más, sino que cuando Dios es el centro, confiamos en Él, ¿sí? Hace, hace, hace poco, bueno, hace unos cuantos años descubrí que yo soy claustrofóbico. Digo, porque antes no era. Antes podía estar yo, me acuerdo cuando éramos niños, tenemos un bochito y a veces, no sé, nos íbamos como 10 personas, ¿no? Y ahí me tocaba irme hasta mero atrás en la cajuela, cuando cabía. Y yo estaba muy cómodo, o sea, había o sea, 10 personas ahí en el carro y yo hasta mero atrás todo apretado y no tenía ningún problema. Pero, este, hace no mucho descubrí, estando en un avión, que me empezó a dar, es como claustrofobia. De repente yo estaba normal, sentado en mi lugar, y estaba en ventana, ¿no? De repente, en lugar en medio había una señora con un bebé y otra señora. De repente el bebé empieza a llorar, y sí, se empieza a descontrolar. Y ahí empieza a entrar como una ansiedad. Es, es como que, digo, a los que son claustrofóbicos, o sea, mi hermana también es claustrofóbica, me pueden entender. Es una desesperación bien extraña. Total. Puse el aire, traté de eh, pensar en otras cosas, y ya, pasó. Pero me he dado cuenta, conforme ha pasado el tiempo, que hay situaciones que antes no me provocaban eso, ahora sí me lo provocan. Y lo que pasa con la claustrofobia es que la mente empieza a imaginar muchas cosas. Y ni siquiera es, por ejemplo, si ahorita me ponen en un lugar así en estrecho, el problema es que uno empieza a pensar tantas cosas, que si me quedo aquí encerrado por años, si me muero, así. Y una noche, no, digo, una noche no sé por qué me entró como que así de la nada, esa como ansiedad que se siente con la claustrofobia, ¿sí? Y uno se pone a pensar, pues, "Oye, ¿qué va a pasar el día? Digo, si un día llego a estar, me quedo encerrado en algún lado, o pensando en las personas que en México, cuando hay terremotos, que se quedan bajo los escombros, como que, ¿qué va a pasar conmigo? Pero un pensamiento que a mí me ayudó mucho en cuanto a eso fue este, pensar más allá de lo terrenal, ¿sí? En el sentido de que si llegara a pasar eso y llegara a morir de eso, de estar encerrado, confinado, pues mi esperanza está más allá de un mundo aquí de la vida aquí en la tierra, ¿no? Está la eternidad. Y eso me ayudó pues en muchas otras cuestiones. Nos podemos afanar por tantas cosas, nos podemos afanar porque falta dinero, porque falta salud, porque faltan a lo mejor amigos, relaciones, pero eso solamente es desconfianza, ¿sí? Hacia el Señor. Entonces, si Dios es el centro de nuestra vida, Él va a ser nuestra confianza en cualquier situación en la que estemos. De tal forma que no va a haber en nosotros desesperación como la que puede producir una fobia, no va a haber ese tipo de desesperación. Y también, si Dios es el centro de nuestra vida, pues ya no vamos a vivir para nosotros mismos, sino vamos a vivir para Él. Entonces, probablemente y a mí me ha tocado escuchar mucho acerca de este tema, ¿sí? Acerca de la idolatría que puede haber en el corazón, acerca de dejar a Dios fuera del lugar que Él merece, pero es bueno recordar en nuestras vidas eso, que Dios debe ser el centro de nuestra vida, porque si no lo es, el lugar que esté ahí va a ser un ídolo. Y puede ser cualquier cosa. Puede ser como vimos nosotros mismos, puede ser familia, puede ser trabajo, puede ser cualquier cosa. Entonces, nada más estar alertas de esos ataques de Satanás. Que al final de cuentas, eso, tenemos una lucha espiritual donde Satanás nos va a estar bombardeando con esos ataques, pero poner a Dios en el centro de nuestra vida, como dice el Señor Jesucristo, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Y te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres paciente con nosotros y a pesar de que muchas veces
ponemos como prioridad tantas cosas que no son buenas, incluso cosas que nos dañan a nosotros mismos. Tú, a través de tu palabra, a través del ejemplo de otros hermanos, nos recuerdas que es el centro de nuestra vida. Tu Hijo Jesucristo pagó un precio muy alto por nosotros. Y ya ayúdanos a entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora somos posesión tuya y ahora somos esclavos por amor tuyo.